De la sesión ordinaria, la número 50, hoy 23 de noviembre. Velarde. Regidor Jesús Rafael Sandoval García. El orden del día de la sesión. Punto número 3. Lectura, discusión, aclaración, corrección y aprobación en su caso del acta de la 49ª sesión ordinaria del Cabildo del H Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada el día 9 de noviembre de 2023. Punto número 4. Discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Hacienda respecto a la autorización de baja de activos fijos que fueron propuestos por los titulares de las dependencias municipales por considerar que diversos bienes mobiliario y equipo, maquinaria, otros equipos y herramientas, equipo de defensa y seguridad, equipo de transporte, que concluyeron con su vida útil, dado el estado físico en que se encuentran los bienes que ya no resultan ser útiles para el servicio público. Punto número 5. Discutir y aprobar en su caso 14 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social en relación a conceder lo siguiente: una jubilación laboral a favor del trabajador ciudadano Francisco Corona Aguilar, una pensión por edad avanzada a favor del trabajador Manuel Enrique Aguilar Orantes, 5 pensiones por viudez a favor de los ciudadanos María de los Ángeles Ramírez Caravantes en su carácter de viuda de Ariel Humberto Rentería Silva.
El ciudadano Jesús Omar Beltrán Sánchez, en su carácter de viudo de Gabriel González Canchola. La ciudadana María del Pilar Flores Espinosa, en su carácter de esposa de Federico Mallorquín Beltrán. La ciudadana Lorenza Abdulia Pereda Corrales, en su carácter de viuda de José Rubén Lara Arellano. El ciudadano Enrique Gaitán, en su carácter de viudo de María Isela Martínez Sandoval. Una pensión por orfandad a favor de la ciudadana Kimberly Fabiola Patiño Gracia y las menores Francia Carelli Patiño Contreras y Kendra Alejandra Patiño Contreras, en sus caracteres de hijas de Víctor Alfonso Patiño Sánchez. Una pensión por viudez y orfandad a favor de la ciudadana Rosa Salas Machado, Luis Carlos Tirado Salas y Reina Paulette Tirado Salas, en sus caracteres de viuda e hijos de Cruz Eduardo Tirado Juárez. 5 modificaciones de dictámenes por los cuales se otorgaron las pensiones por retiro y o jubilación de los ciudadanos Carlos Jiménez Marcos, Pedro de Jesús Corona Castañeda, Elizabeth Breceda Martínez, Luis Ernesto Lizarra Ayala, Alfredo Ramírez Luna, en cumplimiento a las sentencias dictadas en los juicios de nulidad radicados en la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Punto número 6. Discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Hacienda respecto a la autorización de bajas de activos fijos que fueron propuestos por los titulares de las dependencias municipales por considerar que diversos bienes, mobiliario y equipo, maquinaria, otros equipos y herramientas, equipo de defensa y seguridad y equipo de transporte que concluyeron con su vida útil dado el estado físico en que se encuentran los bienes que ya no resultan ser útiles para el servicio público. Punto número 7. Discutir y aprobar en su caso dictamen que presenta la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas relativo a la autorización que otorga el presidente como al director de Desarrollo Urbano Sustentable para que puedan autorizar la modificación del número de niveles del uso de suelo permitido en la zona mediante la implementación de un polígono de actuación. Punto número 8. Discutir y aprobar en su caso dictamen que presenta las comisiones de Hacienda y de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas para llevar a cabo la celebración de un contrato de concesión de la vía pública para la operación y explotación comercial de paradas de autobuses en columnas informativas con publicidad comercial entre el Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, representado por su presidente municipal y secretaría del Ayuntamiento, y por otra parte la empresa denominada Publicidad Exterior del Sureste SADCB por conducto de su representante legal. Punto número 9. Discutir y aprobar en su caso dictamen que presenta las comisiones de Gobernación y la de Juventud y Deporte relativo a la iniciativa de reforma al artículo 21 en su fracción segunda, adición al segundo artículo 22 con la diferenciación bis, todos del reglamento interior del Instituto Municipal de la Juventud del municipio de Mazatlán, publicado mediante decreto municipal número 40 en el periódico oficial El Estado de Sinaloa el día 23 de septiembre de 2016. Punto número 10, asuntos generales. Punto número 11, clausura de la sesión. Regidores, síndico, procuradora, se les informa que se presentó ante la Secretaría del Ayuntamiento un punto de acuerdo por parte de la regidora América Cintia Carrasco Valenzuela, el cual será tratado en el apartado de asuntos generales. Por lo que en este acto se les pregunta a los integrantes de Cabildo Municipal si alguien desea participar con algún posicionamiento en el mismo apartado, lo manifieste para anotarlo, por favor. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Muy bien. Bien, compañeras
Regidoras, compañeros regidores, síndica, procuradores, a su consideración la propuesta del orden del día establecido en esta convocatoria. No habiendo más intervenciones, se les pregunta en votación económica quienes estén por la afirmativa de la propuesta del orden del día, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad, secretaria. Gracias, presidente. Doy fe de que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Punto tercero del orden del día. Conforme a este punto, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del honorable ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto tercero del orden del día, que se refiere a la lectura, discusión, aclaración, corrección y aprobación en su caso del acta de la 49ª sesión ordinaria de Cabildo del H Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada el día 9 de noviembre de 2023. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Con relación a este punto, les comento que en la convocatoria se les envió oportunamente a la regidora, regidores y síndica procurador el anexo o la copia del acta de la 49ª sesión ordinaria del Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, que fue celebrada el día 09 de noviembre del año 2023. Por lo que les pregunto si existe algún comentario en relación al contenido de dicha acta o bien dispensamos la lectura de la misma. No habiendo intervención alguna, se les pregunta en votación económica si se dispensa la lectura del acta. Les pregunto quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad, habiéndose dispensado la lectura del acta. Ahora se les pregunta en votación económica del sentido de su voto. Si se aprueba el contenido del acta ordinaria de Cabildo número 49, les pregunto quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad, secretaria. Gracias, presidente. Doy fe de que el acta ordinaria de Cabildo número 49 se aprobó por unanimidad. Punto número 4. Conforme a este punto cuarto del orden del día, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del honorable ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto cuarto del orden del día, que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Hacienda respecto a la autorización de baja de activos fijos que fueron propuestos por los titulares de las dependencias municipales por considerar que diversos bienes, mobiliario y equipo, maquinaria, otros equipos y herramientas, equipo de defensa y seguridad, equipo de transporte, concluyeron con su vida útil, dado el estado físico en que se encuentran los bienes que ya no resultan ser útiles para el servicio público. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Bien, continuando con el desahogo de este punto número 4 del orden del día, le solicitamos al regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, coordinador de la Comisión de Hacienda, proceda a dar lectura al dictamen. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes de nuevo a todos. Dictamen de la Comisión de Hacienda del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, respecto a la autorización de baja de activos fijos que fueron propuestos por los titulares de las dependencias municipales por considerar que diversos bienes, mobiliario y equipo, maquinaria, otros equipos y herramientas, equipos de defensa y seguridad y equipo de transporte, concluyeron con su vida útil dado el estado físico en que se encuentran los bienes que ya no resultan ser útiles para el servicio público. Presidente, pido sea sometido a la consideración del H Cabildo, omitir los considerandos para remitirme únicamente a los resolutivos, tomando en cuenta que ya mis compañeros tienen en su poder el dictamen correspondiente. Gracias, regidor. Claro que sí, con mucho gusto lo sometemos a consideración de los regidores, regidoras y síndico procurador. Les pregunto, bueno, primero lo pongo a su consideración, la propuesta del regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, de dispensar los considerandos para dar lectura solamente a los resolutivos. Les pregunto a los miembros de este cabildo, quienes estén por la afirmativa de la propuesta del regidor, sírvanse de favor levantar su mano. Regidora Rocío, sí, ok. Por unanimidad, adelante, regidor, proceda a dar lectura a los resolutivos. Gracias. Resuelve, primero,
se autorice la baja, desincorporación y enajenación mediante subasta pública a quien ofrezca la mejor postura económica por kilogramo de un lote de bienes municipales considerados como chatarra, consistentes en equipos de aires acondicionados, mobiliario y equipo de oficina, sillas, sillones, escritorios, archiveros, máquinas de escribir, entre otros, herramientas y máquinas. Segundo, se autorice la baja, desincorporación y destrucción de los bienes municipales consistentes en equipos de computación, impresión y de radiocomunicación, PCs de escritorio, computadoras portátiles, monitores, teclados, reguladores, bocinas, discos duros, impresoras, copiadoras, escáner, teléfonos, radios portátiles y cargadores, entre otros. Así lo resolvieron la Comisión de Hacienda, por lo que en consecuencia se le solicita al C. Edgar Augusto González Atarain, presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, somete el presente dictamen a la consideración del H. Cabildo para su debida aprobación. Atentamente, la Comisión de Hacienda. Quisiera, antes de dejar el uso de la voz, solamente aclarar que por un error involuntario por parte del personal administrativo de regidores, los dictámenes no se hizo llegar una copia hasta después de que tuvimos la reunión de concertación, en la cual nos informamos todos los regidores que estuvimos presentes en ella, pero incluso pues, a la síndica procuradora hasta el día de hoy se le hizo llegar uno de los dos dictámenes. Cabe recalcar, insisto, que por un error involuntario de la administración de regidores fue que se dio este suceso. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor. Muy bien. Compañeras y compañeros regidores, síndica procuradora, está a su consideración el dictamen en este punto. Bien, no habiendo intervención, alguna, nadie solicitó la palabra, ¿verdad? No habiendo intervención alguna, se procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa del dictamen, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Secretaria. Sí. Doy fe de que el punto 4 del orden del día fue aprobado por unanimidad. Gracias. Continuamos con el punto número 5 del orden del día. Conforme al punto número 5, le cedemos el uso de la voz a los secretarios del Honorable Ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto 5 del orden del día, se hace constar que la Secretaría del Ayuntamiento recibió 14 dictámenes por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Es cuanto, presidente. Para continuar con el desahogo de este punto número 5 del orden del día, le solicitamos al regidor Jesús Osuna Lamarque, coordinador de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, proceda a dar lectura al dictamen referente a la jubilación laboral a favor del trabajador, el ciudadano Francisco Corona Aguilar. Adelante, regidor, tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, presidente, secretaria del ayuntamiento, síndica procuradora, compañeros regidores, público que nos acompaña y los medios de comunicación, así como los que nos ven por las redes sociales. Señor presidente, quisiera solicitar al pleno de este honorable cabildo municipal omitir la lectura de los 14 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los cuales están firmados por la totalidad de los integrantes que conforman la comisión, por lo que propongo que los aprobemos en lo general y si alguno de nosotros se reserva alguno de ellos, discutirlo en lo particular, ya que todos los integrantes de este honorable cabildo tienen en sus manos los dictámenes correspondientes, los cuales estos son a favor de los C. Número 1, a favor de Francisco Corona Aguilar, que le corresponde jubilación laboral. Número 2, a favor de Manuel Enrique Aguilar Orantes, que le corresponde pensión por edad avanzada. Número 3, a favor de la C. María de los Ángeles Ramírez Caravantes, en calidad de viuda del pensionado Ariel Humberto Rentería Silva, que le corresponde pensión por viudez. Gracias. Número 4, a favor del C. Jesús Omar Beltrán Sánchez, viudo del trabajador Gabriel González Canchola, le corresponde pensión por viudez. Número 5,
a favor de la C. María del Pilar Flores Espinosa, en calidad de viuda del pensionado Federico Mallorquín Beltrán, que le corresponde pensión por viudez. Número 6, a favor de la C. Lorenza Otulia Pereda Corrales, en calidad de viuda del pensionado José Rubén Lara Arellano, y le corresponde pensión por viudez. Número 7, a favor del C. Enrique Gaitán, en calidad de viudo de la fallecida María Isela Martínez Sandoval, y le corresponde pensión por viudez. Número 8, a favor de la C. Kimberly Fabiola Patiño Gracia y las menores Francia Carelli y Kendra Alejandra, ambas de apellido Patiño Contreras, hijas del difunto trabajador Víctor Alfonso Patiño Sánchez, el cual le corresponde pensión por orfandad. Número 9, en favor de la C. Rosa Salas Machado y los menores Luis Carlos Tirado Salas y Reina Paulette Tirado Salas, esposa e hijo del finado Cruz Eduardo Tirado Juárez, el cual le corresponde pensión por viudez y orfandad. Número 10, a favor del pensionado trabajador Carlos Jiménez Marcos, el cual le corresponde la modificación del dictamen en cumplimiento de la sentencia. A favor del número 11, a favor del pensionado trabajador Pedro de Jesús Corona Castañeda, con la modificación del dictamen en cumplimiento a la sentencia. Número 12, a favor de la pensionada trabajadora Elizabeth Breceda Martínez, que le corresponde la modificación del dictamen en cumplimiento a la sentencia. Número 13, a favor del pensionado trabajador Luis Ernesto Lizárraga Ayala, que le corresponde la modificación del dictamen en cumplimiento a la sentencia. Número 14, a favor del pensionado trabajador Alfredo Ramírez Luna, que le corresponde la modificación del dictamen en cumplimiento a la sentencia. Quienes cumplieron con los requisitos necesarios para conceder la jubilación y o pensión, así como quienes se les concedió la modificación del dictamen a través del juicio de nulidad dictado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Atentamente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, su servidor como coordinador, América Cintia Carrasco Valenzuela, María Esther Juárez Nelson, Rocío Georgina Quintana Pucheta y Roberto Rodríguez Lizárraga como integrantes. Es cuanto, señor presidente. Gracias, ciudadano regidor Jesús Osuna Lamarque. Bien, compañeras regidoras, regidores, síndica, procurador, está a su consideración la propuesta presentada por el regidor Jesús Osuna Lamarque de aprobar primeramente en lo general los 14 dictámenes, y si alguien se reserva alguno de ellos, que lo discutamos en lo particular. Por lo que se les pregunta en votación económica, quienes estén por la afirmativa de la propuesta del regidor, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Con la aprobación que acabamos de efectuar, se somete primeramente la votación en lo general, por lo que les pregunto a la regidora, regidores, síndica, procurador, quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo general los 14 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sírvanse de favor manifestarlo en votación económica. Quienes estén a favor, levanten su mano. Se aprueba por unanimidad. Ahora pasamos a la votación en lo particular. Si alguien se reserva algún dictamen, que lo manifieste para entrar a su discusión específica. Bien, no habiendo discusión alguna, se les pregunta a las regidoras, regidores y síndica procurador, quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo particular los 14 dictámenes que se presenta en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sírvanse de favor manifestarlo levantando su mano quienes estén a favor. Se aprueba por unanimidad, secretario. Gracias, presidente.
Doy fe de que los 14 dictámenes presentados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social fueron aprobados por unanimidad. Bien, punto sexto del orden del día. Conforme a este punto número 6, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del Honorable Ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto sexto del orden del día, que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Hacienda respecto a la autorización de baja de activos fijos que fueron propuestos por los titulares de las dependencias municipales por considerar que diversos bienes, mobiliario y equipo, maquinaria, otros equipos y herramientas, equipos de defensa y seguridad, así como equipo de transporte, que concluyeron con su vida útil, dado el estado físico en que se encuentran los bienes que ya no resultan ser útiles para el servicio público. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Continuando con el desahogo de este punto sexto del orden del día, le solicitamos nuevamente al regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, coordinador de la Comisión de Hacienda, proceda a dar lectura al dictamen. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Dictamen de la Comisión de Hacienda del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, respecto a la autorización de baja de activos fijos que fueron propuestos por los titulares de las dependencias municipales por considerar que diversos bienes, mobiliario y equipo, maquinaria, otros equipos y herramientas, equipo de defensa y seguridad y equipo de transporte que concluyeron con su vida útil dado el estado físico en el que se encuentran los bienes que ya no resulta ser útiles para el servicio público. Presidente, pido sea sometido de nueva cuenta al pleno honorable de Cabildo, omitir los considerandos para remitirnos únicamente los resolutivos, teniendo en cuenta que ya mis compañeros tienen el dictamen correspondiente. Claro que sí, con mucho gusto, ciudadano regidor, lo sometemos a consideración. Compañeras regidoras, regidores, síndica, procurador, está a su consideración la propuesta del regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde de dispensar los considerandos para dar lectura solamente a los resolutivos. Les pregunto quiénes estén por la afirmativa de la propuesta, favor de manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad, se aprueba. Adelante, regidor, continúe con el tema de los resolutivos. Muchas gracias. Resuelve, primero, se autorice la baja, desincorporación y enajenación mediante subasta pública del equipo de transporte municipal consistente en 20 equipos de transportes de diferentes marcas y modelos, 7 tractores, toda vez que ha terminado su vida útil y por el estado de deterioro en que se encuentran no es pertinente ni viable su rehabilitación o reaprovechamiento. El referido equipo de transporte y tractores se enajenará fijando un precio base por el lote a subastar. Segundo, se autorice la baja, desincorporación y su destrucción como destino final del equipo de transporte municipal consistente en 38 motocicletas de diferentes marcas y modelos, todas en calidad de chatarra, toda vez que ha terminado su vida útil y por el estado de deterioro en que se encuentran no es pertinente ni viable su rehabilitación o reaprovechamiento. Dichas unidades, después de ser destruidas, se enajenarán los desechos a quien ofrezca la mejor postura económica por kilogramo. Tercero, se autorice la baja, desincorporación y enajenación mediante subasta pública a quien ofrezca la mejor postura económica por kilogramo de un lote de bienes municipales considerados como chatarra, consistentes en equipos de aire acondicionado, mobiliario y equipo de oficina, sillas, sillones, escritorios, archiveros, máquinas de escribir, entre otros, herramientas y máquinas. Cuarto, se autorice la baja, desincorporación y destrucción de los bienes municipales consistentes equipos de computación, impresión y radiocomunicación, PCs de escritorio, computadoras portátiles, monitores, teclados reguladores, bocinas, discos duros, impresoras, copiadoras, escáner, teléfonos, radios portátiles y cargadores, entre otros. Así lo resolvió la Comisión de Hacienda, por lo que, en consecuencia, se le solicita al C. Edgar Augusto González Atarain, presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, someta el presente dictamen a la consideración del H. Cabildo para su debida aprobación. Atentamente, los integrantes de la Comisión de Hacienda. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, regidor. Con mucho gusto lo sometemos a consideración. Compañeros, miembros de este Cabildo, está a su consideración el dictamen establecido de este punto que presenta la Comisión de Hacienda. No habiendo intervención alguna, se procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar su mano. Bien, se aprueba por unanimidad, secretario. Gracias, presidente. Doy fe de que el punto sexto del orden del día fue aprobado por unanimidad. Punto séptimo del orden del día. Conforme a este punto número 7, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del Honorable Ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto séptimo del orden del día, que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictamen que presenta la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas relativo a la autorización que otorgue al presidente municipal como al director de Desarrollo Urbano Sustentable para que puedan autorizar la modificación del número de niveles del uso de suelo permitido en la zona mediante la implementación de un polígono de actuación. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Continuando con el desahogo del punto séptimo del orden del día, le solicitamos a la ciudadana regidora Claudia Peña Chico, coordinadora de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, proceda a dar lectura al dictamen. Tiene usted, ciudadana regidora, el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente, síndica, procuradora, secretaria de Ayuntamiento y a los compañeros que hoy nos acompañan. Dictamen que presenta la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, relativo a la autorización que otorga este pleno del H Cabildo Municipal al presidente como al director de Desarrollo Urbano Sustentable, para que de manera conjunta o separada puedan autorizar la modificación del número de niveles del uso de suelo permitido en la zona mediante la implementación de un polígono de actuación. Señor presidente, pido ser sometido a la consideración del H Cabildo la omisión de la lectura de los considerandos para remitirme únicamente a lo resolutivo, tomando en cuenta que ya nuestros compañeros tienen en su poder el dictamen correspondiente entregado en tiempo y en forma. Muy bien, con mucho gusto, ciudadana regidora, lo sometemos a consideración de este honorable cabildo. Bien, compañeras regidoras, regidores, síndica, procuradora, está a su consideración la propuesta de la regidora Claudia Peña Chico de dispensar los considerandos para dar lectura solamente a los resolutivos. Les pregunto, quienes estén por la afirmativa de la propuesta, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Adelante, regidora, continúe con la lectura de los resolutivos. Gracias. Resuelve. Primero, se autorice por parte del Pleno del H Ayuntamiento de Mazatlán al presidente como al director de Desarrollo Urbano Sustentable para que de manera conjunta o separada puedan autorizar la modificación de niveles del uso de suelo permitido en la zona mediante la implementación de un polígono de actuación privado que se ejecutará a la manzana señalada con la clave 018-181 y que representa el polígono suscrito en el corredor urbano tipo A, Avenida Rafael Buelna, por la vialidad primaria Avenida Francisco Solís y la vialidad secundaria Avenida Reforma, así denominadas en el plano PE04, correspondiente al Plan Director de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, vigente, con el tema zonificación secundaria, usos y destino de suelo, lo anterior a la solicitud de la empresa denominada INNS SADCB, para llevar a cabo el desarrollo del proyecto World Trade Center en esta ciudad, de conformidad con las atribuciones mencionadas en el artículo 2 del Reglamento de Construcción del municipio de Mazatlán, correspondientes a autoridades y competencias, tanto del ayuntamiento como presidente municipal y de la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, y puedan emitir el dictamen de uso de suelo y expidan la licencia de construcción del proyecto solicitado por la empresa. Segundo, se autorice por parte del Pleno del H Ayuntamiento al presidente y al director de Desarrollo Urbano Sustentable de manera conjunta o separada a que, habiéndose iniciado el procedimiento administrativo de ejecución para la autorización del cambio en el renglón de niveles de edificación y basado en el acuerdo del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano y Vivienda puedan otorgar el dictamen de uso de suelo solicitado por la empresa INNS de México, SADCB, y la correspondiente licencia de construcción, de acuerdo a las atribuciones que les permite el reglamento de construcción para el municipio de Mazatlán, siempre que concurran con las siguientes circunstancias. Número 1. Que el procedimiento de autorización final se apegue a lo señalado en el capítulo del reglamento de construcción para el municipio de Mazatlán, Sinaloa, y fundamentalmente al título tercero correspondiente a licencias y autorizaciones en su capítulo 1, referente a las manifestaciones de construcción y de las licencias de construcción especial. Número 2. Que la Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable se apegue al artículo 36 del propio reglamento, que otorga al director la facultad de recibir las manifestaciones de construcción y otorgar o negar autorizaciones. Número 3. Que la referida autorización que se otorgue entrará en vigor al día siguiente de la aprobación que se realice el Pleno del H Cabildo Municipal del presente dictamen y concluirá el día 31 de octubre del año 2024. Por lo anteriormente señalado, se le solicita al ser presidente municipal, Edgar Augusto González Atarain, somete el presente dictamen a la consideración del H Cabildo Municipal para su aprobación. Atentamente, los integrantes de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. Es cuanto. Gracias, regidora Claudia Peña Chico. Con mucho gusto lo sometemos a consideración de este honorable cabildo. Compañeras regidoras, regidores, síndica, procurador, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. Bien, no habiendo intervención alguna, se procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Les pregunto, quienes estén por la afirmativa del dictamen, sírvanse de favor levantar su mano. Bien, se aprueba por unanimidad, secretaria. Gracias, presidente. Doy fe de que el punto séptimo del orden del día fue aprobado por unanimidad. Gracias. Punto octavo del orden del día. Conforme a este punto número 8, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del honorable ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto octavo del orden del día que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictamen que presentan las comisiones de Hacienda y de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas para llevar a cabo la celebración de un contrato concesión de la vía pública para la operación y explotación comercial de paradas de autobuses en columnas informativas con publicidad comercial entre el H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, representado por su presidente municipal y secretaria del H Ayuntamiento, y por otra parte la empresa denominada Publicidad Exterior del Sureste SADCB, por conducto de su representante legal. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Bien, continuando con el desahogo de este punto número 8 del orden del día, le solicitamos nuevamente al regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde proceda a dar lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda. Adelante, regidor. Muchas gracias. Dictamen que presentan de manera conjunta las comisiones de Hacienda y de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, en relación a la autorización que otorgue el Pleno del H Cabildo Municipal para llevar a cabo la celebración de un contrato concesión de la vía pública para la operación y explotación comercial de paradas de autobuses en columnas informativas con publicidad comercial entre el H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, representado por su presidente municipal y secretaria del H Ayuntamiento, y por otra parte la empresa denominada Publicidad Exterior del Sureste, SADCB, por conducto de su representante legal. Presidente, pido sea sometido a la consideración de este honorable cabildo la omisión de la lectura de antecedentes y considerandos para remitirme únicamente a los resolutivos, tomando en cuenta que ya nuestros compañeros tienen en sus manos el dictamen correspondiente. Claro que sí, con mucho gusto, regidor. Lo sometemos a consideración. Bien, compañeras regidoras, regidores, síndica, procurador, está a su consideración la propuesta del regidor
Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, de dispensar los antecedentes y considerandos para dar lectura solamente a los resolutivos. Les pregunto quiénes estén por la afirmativa de la propuesta. Sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Proceda, regidor, a dar lectura a los resolutivos. Gracias. Dictaminan. Único. Se autoriza por parte del Pleno del H Cabildo Municipal al H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, para llevar a cabo la celebración de un contrato concesión de la vía pública para la operación y explotación comercial de paradas de autobuses en columnas informativas con publicidad comercial entre el H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, representado por su presidente municipal y secretaria del H Ayuntamiento, y por otra parte la empresa denominada Publicidad Exterior del Sureste SADCB, por conducto de su representante legal, por un término de 10 años conforme a las condiciones que se establecerán en el instrumento legal correspondiente. Por lo anteriormente señalado, se le solicita al presidente municipal de Mazatlán, Edgar Augusto González Ataray, someta el presente dictamen a la consideración de este H Cabildo Municipal para su aprobación. Atentamente, los integrantes de la Comisión de Hacienda, así como los integrantes de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor. Muy bien. Compañera regidora, regidores, síndica, procurador, está a su consideración la propuesta del regidor, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. Nos solicita el uso de la voz la ciudadana síndica procurador, licenciada Claudia Magdalena Cárdenas Díaz. Adelante. Muchas gracias. Con su permiso, alcalde, secretaria, compañeros y público que nos acompaña presencial y en redes. Nada más una observación en donde habla de los antecedentes, en el punto 2, dejar más específicos si los 4,000 pesos serán mensuales, anuales, o para que quede asentado en actas. Es todo. Es cuanto. Sí, presidente. Gracias, síndico. Sí, creo que es lo correcto. Regidor, sí, claro. Con mucho gusto, adelante, tiene la voz. Claro que sí. Sí, efectivamente, son pagos anuales con su incremento conforme a la inflación, pero sí es muy buena la observación. Con mucho gusto lo dejamos asentado en acta que se refiere al pago anual por cada una de las paradas de autobuses. Por cada una es anual. Es anual. Son 4,000. Anual, okay, por cada una. Ok. Y brincando año va incrementando conforme al índice nacional al INPC. Sí, es correcto. Okay. Más, cabe aclarar que esto es solamente por la concesión, por el espacio concesionado, más ellos tienen que hacer pagos de impuestos por la publicidad que instalan, que exhiben. O sea, serán 2 pagos los que se tienen que comprometer a hacer, que viene declarado. Pero que se quede entonces, sí, asentado en acta, la observación en el sentido de que es anual. Es correcto, por favor. Para que se tome en cuenta y se asiente en acta en base a la observación. Claro que sí. Gracias. Bien. No sé si haya más participación en este tema. Bien, de lo contrario, procedemos. No habiendo más intervención, se procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa del dictamen de la Comisión de Hacienda, Urbanismo y Ecología, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Secretaria. Gracias, presidente. Doy fe de que el punto 8º del orden del día fue aprobado por unanimidad. Punto 9 del orden del día. Conforme a este punto, le cedemos el uso de la voz a la secretaria del Honorable Ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto 9 del orden del día, que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictamen que presentan las comisiones de Gobernación y la de Juventud y Deporte relativo a la iniciativa de reforma al artículo 21 en su fracción segunda, adición al segundo artículo 22 con la diferenciación bis, todos del reglamento interior del Instituto Municipal de la Juventud del municipio de Mazatlán, publicado mediante decreto municipal número 40 en el periódico oficial del Estado de Sinaloa el 23 de septiembre de 2016. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Muy bien. Para continuar con este
desahogo de este punto noveno del orden del día, le vamos a solicitar al regidor Roberto Rodríguez Lizárraga, quien es el coordinador de la Comisión de Juventud y Deporte, proceda a dar lectura al dictamen. Tiene el uso de la voz. Con su venia, señor presidente, muy buenas tardes a todos mis compañeros regidores, síndico procuradora, secretaria de este honorable ayuntamiento. Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y la de Juventud y Deporte del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, ante el Pleno del Honorable Cabildo Municipal relativo a la iniciativa de reforma al artículo 21 en su fracción segunda, adición al segundo artículo 22, con la diferenciación bis, todos del reglamento interior del Instituto Municipal de la Juventud del municipio de Mazatlán, publicado mediante decreto municipal número 40 en el periódico oficial del estado de Sinaloa el 23 de septiembre del 2016. Presidente, pido sea sometido a consideración de este honorable cabildo, dispensar los considerandos para remitirme a los resolutivos. Muy bien. De acuerdo, con mucho gusto, ciudadano regidor, lo sometemos a consideración. Compañeras y compañeros, miembros de este honorable cabildo, sometemos a consideración la propuesta del regidor Roberto Rodríguez Lizárraga de dispensar los considerandos para dar lectura solamente a lo dictaminado. Les pregunto quiénes estén por la afirmativa de la propuesta del regidor, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias por unanimidad. Adelante, regidor, continúe con la lectura de lo dictaminado. Con su venia, señor presidente. Primero, se solicita la autorización del honorable ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, reformar el artículo 21 en su fracción segunda, adición al segundo artículo 22, que aparece en la sección segunda y que se refiere de las coordinaciones, agregándole el adverbio bis, para diferenciarlo del artículo que lo antecede y que aparece con el mismo número, todos del reglamento interior del municipal de la juventud del municipio de Mazatlán. Consecuentemente, de la autorización anterior se expida el decreto correspondiente para quedar como sigue. Artículo 21. Para ser director del instituto se requiere, fracción primera, queda igual, fracción segunda, tener por lo menos 18 años cumplidos a la fecha de su designación. Fracción tercera y cuarta, igual, incluyendo el último párrafo. Sección segunda de las coordinaciones, artículo 22 bis. Las coordinaciones del instituto tendrán las siguientes atribuciones comunes. Fracción de la primera a la novena, igual. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto municipal reforma la fracción segunda del artículo 21. Se adiciona el segundo artículo 22 repetido con el adverbio bis, que aparece en la sección segunda referente a de las coordinaciones, todo del reglamento interior del Instituto Municipal de la Juventud del municipio de Mazatlán, Sinaloa, publicado mediante decreto número 40 en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa, número 116 del 23 de septiembre del 2016. Artículo segundo. El presente decreto empezará a surtir efecto a partir del día siguiente a su publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Es dado en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Mazatlán, Sinaloa, a los 23 días del mes de noviembre del 2023. Atentamente, maestro en educación Edgar Augusto González Atarain, presidente municipal de Mazatlán, licenciada Araceli Rosas Medina, secretaria del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. Por lo tanto, se imprima, publique y circule para su debida observancia y cumplido efecto. Es dado en el Pleno del Ejecutivo Municipal el día 23 del mes de noviembre del año 2023. Atentamente, Mazatlán, Sinaloa, 21 de noviembre del 2023, por las comisiones de Gobernación y la Comisión de Juventud y de Deporte. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias, regidor Roberto Rodríguez, con mucho gusto.
Lo sometemos a consideración de este honorable cabildo. Compañeras y compañeros regidores, síndica, procurador. Primeramente someteremos a votación en lo general el dictamen correspondiente a este punto del orden del día. Y si alguien se reserva algún artículo o artículos de ello, que lo discutamos en lo particular, por lo que se les pregunta en votación económica, quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Con la aprobación que acabamos de efectuar, se aprueba en lo general el dictamen, por lo que pasamos a discutirlo en lo particular. Les pregunto si alguien se reserva algún artículo o artículos, lo pueda manifestar. No habiendo discusión alguna, se les pregunta en votación económica, quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar su mano. Bien, se aprueba por unanimidad, secretaria. Gracias, presidente. Doy fe de que el punto 9 del orden del día fue aprobado por unanimidad. Muy bien, gracias. Punto 10 del orden del día. Conforme a este punto 10, le cedemos de nueva cuenta el uso de la voz a la secretaria del honorable ayuntamiento. Gracias, presidente. En relación al punto 10 del orden del día que se refiere a asuntos generales, es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. De acuerdo a los puntos que se registraron de asuntos generales, primero le cederemos el uso de la voz a la regidora América Cintia Carrasco Valenzuela para que proceda a dar lectura al punto de acuerdo presentado y posteriormente los posicionamientos que se registraron en esta sesión, primeramente el regidor Roberto Rodríguez Lizárraga, posteriormente la ciudadana regidora América Cintia Carrasco Valenzuela, del regidor Martín Pérez Torres y de un servidor, Edgar González. Iniciamos con el punto de acuerdo de la regidora América Cintia Carrasco Valenzuela. Tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes, con su permiso, señor presidente, Gracias. secretaria del ayuntamiento, compañeras y compañeros regidores, los medios de comunicación y a todas las personas que acompañan en esta sala de cabildo. Punto de acuerdo que presenta la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información en uso de las facultades conferidas en el artículo 162 Reglamento del Gobierno del H Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, con el fin de que se turnen las Comisiones Unidas de Gobernación y Participación Ciudadana en cuanto a la creación, discusión, dictaminación del proyecto del nuevo Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información, armonizando con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Señor presidente, solicito que ponga a consideración de este cabildo la dispensa de la lectura de los considerandos, toda vez que todos ya cuentan con el presente punto de acuerdo. Gracias, regidora. Con mucho gusto lo sometemos a consideración. Compañeras regidoras, regidores, síndico, procurador, está en su consideración la propuesta de la regidora América Cintia Carrasco Valenzuela de dispensar los considerandos para solamente dar lectura a los resolutivos. Les pregunto quiénes estén por la afirmativa de la propuesta de la regidora, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Regidora, proceda a dar lectura a los resolutivos. Resuelve, primero, que se ha turnado el presente punto de acuerdo a las Comisiones Unidas de Transparencia, Acceso a la Información, Gobernación y Participación Ciudadana, con el fin de que se socialice, analice y discuta y posteriormente dictaminen el proyecto del nuevo Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del municipio de Mazatlán, Sinaloa, con el fin de actualizar el que se encuentra vigente actualmente, por lo cual se solicita que se ponga el presente punto de acuerdo a disposición de la Secretaría del H Ayuntamiento, con el fin de que sea publicado dicho proyecto en las plataformas oficiales del H Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por un plazo de 10 días naturales a partir de su publicación, para que la ciudadanía, organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como asociaciones civiles, tenga el conocimiento de que se está trabajando en la creación del mismo y que actualmente existe una propuesta de dicho proyecto para que puedan proporcionar sus comentarios y aportaciones al respecto dentro del término concedido y sean puestos a consideración de las comisiones mencionadas precedentemente para su posterior discusión y dictaminación. Atentamente firma la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. Es cuanto, señor presidente. Gracias, ciudadana regidora América Cintia Carrasco Valenzuela. Bien, lo vamos a someter a consideración de este honorable cabildo.
compañera regidora, regidores, síndica, procurador, está a su consideración el punto de acuerdo presentado por la regidora América Cintia Carrasco Valenzuela. No habiendo intervención alguna, se procede a preguntarlo de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Secretario. Bien, vamos a continuar con los puntos de asuntos generales, el tema de los posicionamientos, y primeramente le cedemos el uso de la voz al regidor Roberto Rodríguez Pizarro. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Recientemente se ha difundido en los diferentes medios locales, tanto impresos como digitales, la construcción de un inmueble en el área de la playa norte de esta ciudad, con una superficie de 200 metros cuadrados, con la anuencia de una concesión otorgada el 7 de septiembre del 2004. Repito, el 7 de septiembre del 2004, al señor Fidel Garzón Quiñones, por la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, para la construcción de un restaurante, y el 26 de mayo del 2010, repito, el 26 de mayo del 2010, se aumentó la superficie a 500 metros cuadrados, lo anterior con duración de dicha concesión por 15 años, y el 4 de septiembre del 2018 se solicitó una prórroga a la concesión. Al respecto, debo precisar que la referida concesión, que es para edificar un restaurante, violenta el reglamento de construcción de este municipio y la Ley de Ordenamiento Territorial y Urbano del Estado de Sinaloa. Y todavía más, infringe lo estatuido en el artículo 115 de nuestra Constitución Política en su fracción segunda, segundo párrafo, fracción quinta, inciso A, C, F e I. Es inadmisible que por el solo hecho de tener la concesión que data desde el 2004, sin las actualizaciones de las manifestaciones de impacto ambiental, tanto del Estado como de este municipio, y de manera por demás anárquica, aun cuando en el lugar de edificación de la construcción se encuentre en la zona federal marítimo terrestre, se pretenda violentar la autonomía municipal que el artículo 115 constitucional tiene reservada a los municipios, puesto que no existe permiso alguno de autoridad competente para la construcción, así como tampoco convenio determinado con el Estado u otra autoridad facultada para celebrarlo, con la finalidad de la administración y custodia de la zonas federales. Por lo anterior, y desde esta regiduría, le expreso mi más amplio apoyo a nuestro presidente municipal en la clausura de la construcción para este restaurante en la playa norte de esta ciudad. Considero que no podemos ser permisivos y omisos por este y otros actos de construcción irregular, que trastocan sin lugar a dudas el cambio climático tan pregonado mundialmente. Basta observar cómo cada vez más las playas se están extinguiendo por el acercamiento de manera desproporcionada del mar ganado a terrenos de las costas. No pasa desapercibido para este servidor que, siendo esta ciudad inminentemente turística, se pretenda una construcción de un restaurante con el único interés de aprovechar la concurrencia turística, sin importar que se obstaculiza la visibilidad hacia el mar, lo que se tiene debidamente reglamentada, así como también la obstrucción a los turistas y a todos los mazatlecos al caminar por el lugar. Además, se encuentran prohibidas las construcciones de ese tipo en el área. Debemos de entender que la competencia de la Constitución Federal otorga a este ayuntamiento debe ejercerla de manera exclusiva y no debe existir
entre este y el gobierno del Estado autoridad intermedia alguna. Así lo especifica en el segundo párrafo del artículo 115 constitucional, y en el caso que nos ocupa se está anteponiendo entre dos entes públicos: la concesión otorgada indebidamente al señor Fidel Garzón Quiñones por la Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros por 15 años ya fenecidos, prorrogados el 4 de septiembre del 2018 sobre una superficie de 200 metros cuadrados, ampliada a 500 metros cuadrados el 26 de mayo del 2010. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, ciudadano regidor. Bien, en este tema, que si bien es cierto, yo lo había solicitado para mi participación en asuntos generales, 2 puntos. Uno tiene que ver precisamente con esto. Y tiene razón el regidor, igual los compañeros regidores, regidora, síndica, procurador, que han estado muy al pendiente de este tema, todos al pendiente de este tema, y le agradezco al Cabildo. Primero, es correcto esa relatoría que nos hace el regidor en el sentido de cuándo inicia este tema, del 2004, 2010, 2018, luego 2021, 19, incluso hay un documento ahí, luego 21, que termina en esta concesión, y que incluso la propia concesión especifica. Yo les envié un documento en donde especifica qué le permiten construir a, obviamente, pues a estas personas. Quiero decirles que después de hacer un trabajo de coordinación con Semarnat, con Profepa, de buscar una respuesta sobre esto, obviamente nos dimos a la tarea, después de haber tenido la documentación, a ir a suspender esta obra mientras tanto nos permite a nosotros elevar este tema incluso hasta Semarnat México, para lo cual yo pedí una audiencia para este próximo martes en la Ciudad de México con este tema, y otros más que tienen que ver con el impacto en la playa y que tienen que ver con las concesiones, para incluso solicitar una reunión posterior, después de mi visita, con el Cabildo, de parte del Coordinador Nacional de Delegaciones, que pudiera exponernos aquí en este, si es posible, en este recinto, la situación que guarda el tema costero de Mazatlán. Es un tema que nos preocupa y que obviamente estamos en trámites para lograr una pronta reunión este mismo año y atajar el tema. Por lo pronto está suspendida, y en base a las facultades que a nosotros nos confiere el reglamento y nos permite, en apego estricto a lo que establece la construcción, primero les comento, se excedieron incluso más allá de lo establecido en la propia concesión, lo cual nos permitió exigirle la demolición de lo que está excedido. Lo que está excedido se está en este momento demoliendo. Esas son las fotografías de lo que está ocurriendo hoy, esta mañana, para lo cual voy a darme una vuelta un poco más tarde para ver los avances de la demolición de lo que está excedido. Lo que está permitido por esa concesión quedará pendiente hasta no en tanto logremos establecer un acuerdo, si es posible, de darle marcha atrás a esa concesión, que es la solicitud que estamos haciendo ante Semarnat. Nuestras facultades nos alcanzan ahí porque se están excediendo de lo establecido en el documento, ¿no? Entonces, efectivamente, ya estamos actuando ahí y seguiremos actuando y insistiendo a que se retire esa concesión. No estamos tampoco queriendo dañar a nadie en lo particular, simple y sencillamente que se ponga orden, porque a veces por favorecer a uno, pues vas a perjudicar a a toda una ciudad, a todo lo que tiene que ver con pues una ciudad turística, lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestras playas, que es lo que más nos identifica, ¿no? Por tener unas playas, unas bonitas playas. Entonces, llena de concesiones, pues no va a ser posible. Quiero nada más terminar reiterando. Nuestro compromiso, y yo se los he pedido a ustedes y les agradezco ese respaldo, es que luchemos porque esto no siga ocurriendo en Mazatlán. Que encabecemos nosotros como autoridad
aunque no seamos materia competente en tema de zona federal, sí nos preocupa lo que ocurre a los ciudadanos mazatlecos y por supuesto a la autoridad. Entonces, les agradezco pues ese respaldo y esa preocupación que ustedes han mostrado. Muchísimas gracias. Síndica Procurador, tiene el uso de la voz. Gracias, alcalde. Referente al mismo tema, pues también yo reconozco la actuación rápida. Sin embargo, en esas reuniones con Semarnat también es muy importante pues tocar el tema y también hacer la invitación al área de planeación para que de alguna manera, junto con las áreas fiscalizadoras que somos del ayuntamiento, pues buscar la manera en conjunto de que desde el inicio que estén construyendo, tratar de frenarlo, porque ahorita ya está impactado también, ¿no? Desgraciadamente se avanzó mucho. Entonces, esa parte yo quisiera sugerirla, ¿no? Que desde que inician, ahora sí que como cuerpo colegiado abordemos los temas, porque seguramente, y en muchas ocasiones después hay consecuencias legales para el municipio, ¿no? Entonces, que se haga desde desde un inicio. Es cuanto, presidente. Gracias, síndico. Muy bien. Igual me sumo a su exhorto que esto tengan más precaución en el sentido de que se haga más pronto la actuación. Con mucho gusto. Y se asientan acá. Adelante, regidor Martín Pérez. Gracias. Ahorita con lo que decía nuestra compañera síndica, yo creo que indistintamente de las concesiones, los permisos de construcción los da el municipio, ¿no? Sí. Y todo el que quiera construir, sea en zona federal o sea en territorio municipal, deberá de sacar un permiso. Entonces, creo que de origen, ahí faltó el permiso de construcción, no sé si lo tenían o no. Entonces, creo que esa parte pues se tiene que revisar desde antes, pues para que haya un ordenamiento. Exacto. Sí, recuerdan, también, tiene razón, porque ni siquiera piden permiso. O sea, recuerdan la rampa que se estaba haciendo aquí en Playa Norte, que es en beneficio para los pescadores, pero que efectivamente se tuvo que acudir a suspender porque cuando nos enteramos, pues nos dimos cuenta que no había permiso. Entonces se suspende y obviamente tenemos que cumplir. Es un bien, sí, en este caso era un bien para los pescadores, pero las cosas tienen que ir en regla, en norma, porque si no, pues entonces no ponemos el ejemplo. Aquí lo preocupante es que Semarnat, cuando nosotros solicitamos un trámite, nos hace muy largo y el proceso, pues muy, como si fuéramos nosotros los que estamos de verdad afectando al medio ambiente. Y es en beneficio del medio ambiente, como el tema de los accesos de playa, a los cuales he venido mencionando. Y cuando son otro tipo de construcciones son más expedito, más rápido. Entonces, sí preocupa esa parte, por supuesto. Pero sí tiene razón, tenemos que ser más estrictos en el sentido de no tienen permiso, pero actuar de manera más inmediata. Bien, muy bien, entonces continuamos. Gracias, regidor Roberto Rodríguez. Continuamos con el posicionamiento de la regidora América Cintia Carrasco Valenzuela. Adelante. Buenas tardes nuevamente. Con el permiso de todos los que acompañan en esta sala. Apreciables compañeras y compañeros regidores, presidente, secretaria, medios de comunicación, ciudadanos presentes y a quienes nos siguen a través de plataformas oficiales. Con relación a la transparencia y rendición de cuentas que por parte de los servidores públicos se ha incrustado en la vida democrática de los mazatlecos, quienes pasaron de observadores a ser unos auténticos contrapesos en el quehacer público, es por lo que una de las herramientas que han cobrado relevancia es la revisión de conductas de los servidores públicos a través del órgano interno de control, pues este se erige como el máximo órgano dotado de autonomía para investigar, sustanciar y resolver aquellas denuncias por actos administrativos posiblemente ilícitos. La Ley de Gobierno Municipal es clara en señalar en sus artículos 39 bis y 67 bis E el procedimiento de selección de quien ocupa la titularidad de dicho ente.
Sin embargo, nada prevé en cuanto a qué proceso debemos seguir en caso de que el nombramiento no se materialice, como es el caso, y que el órgano interno de control esté acéfalo. Es por ello que, de conformidad con lo previsto en el artículo 115, en su fracción primera de la Constitución Federal, y el artículo 11, párrafo segundo del reglamento del gobierno municipal, y dentro del marco de autoorganización y autonomía administrativa, corresponde al máximo órgano municipal, como es este cabildo, llenar ese vacío legal de la forma en que mejor considere que se solvente esta situación de interés público. En la especie se tiene que desde el 12 de octubre del 2023 el cargo que, como titular del órgano interno de control con que contaba Rafael Padilla Díaz, concluyó sin que a la fecha se tenga nombrado a quien lo sustituya, por lo cual solicito sea designado como encargado de despacho, toda vez que aún existen procedimientos jurídicos pendientes por resolver los recursos presentados en contra de las modificaciones al reglamento relativo a la mecánica de selección del titular del órgano interno de control, sin que alguna disposición legal nos indique cómo debe cubrirse esa eventualidad. Razón por la cual considero que debemos nombrar un encargado de provisional en lo que se realiza el procedimiento para el nombramiento de quien será el titular por el periodo de 3 años, sin que ello implique abordar esquemas competenciales de algún servidor público, sino una decisión meramente administrativa y de autorregulación, dotar de seguridad jurídica a la sociedad respecto de los procedimientos administrativos que se siguen y se sigan en contra de los servidores públicos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidora, muy amable. Bien, sí es un punto que efectivamente ha venido quedando un poco rezagado. Hay una información adicional que nos va a proporcionar la secretaria y que obviamente algo se tiene que hacer porque pues no podemos estar tampoco en parálisis la administración pública. Yo estoy correcto en ese sentido, estoy de acuerdo, porque tenemos que buscar alguna solución de consenso, de lo que sea, pero tenemos que hacer que esto camine. No puede estar paralizado el tema, sobre todo de este tema que tiene que ver con un órgano tan importante, ¿no? Sin embargo, le voy a solicitar aquí a la secretaria, pues cómo va el tema en lo jurídico y sobre todo lo que en este caso sugiere o podamos hacer nosotros como cabildo. No es un tema en lo particular del alcalde, ni es sí del propio cabildo, ¿no? De lo que hace el ayuntamiento. Adelante, secretaria. Bueno, gracias, presidente. Bueno, en relación al tema del titular, hay 2 amparos. Hay amparos promovidos tanto por el que fue seleccionado por la síndico procurador. En ese expediente de amparo se negó la suspensión definitiva. Ahí como sugerencia de ese amparo se establece, ¿no?, que fue por el procedimiento en el cual fue para la designación del titular del OIC, que se hizo por las modificaciones. Entonces ahí, si bien se negó la suspensión definitiva, puede ser, por los argumentos que está haciendo valer, pudiera ser que se resuelva en el sentido de que el cabildo funde y motivo por el cual se dio la negativa, o porque nomás se votó de manera general y no se sustentó el voto por el cual fue en contra de algunos de esa decisión de concederse se puede conceder el amparo para esos efectos, que se funde y motive la determinación asumida por los integrantes de cabildo en esa sesión ordinaria. Esa es una. Entonces puede ser de que no tenemos que esperar, se tienen que esperar, hasta que se resuelva ese amparo. El otro amparo, que es en contra de la modificación de que se llevó a cabo del reglamento, en el cual se agregaron esas nuevas adiciones para la cuestión del procedimiento para designar al titular del OIC. Ahí también se negó la suspensión, pero, ejemplo, en ese supuesto está en contradicción tanto el amparo que promovió la persona, no me acuerdo cómo se llama, y con este nuevo amparo. Ahí sí, si está la suspensión, se negó la suspensión, se puede proceder, pero sí creo que se tenía que ponderar, porque tanto el reglamento interior del OIC
es nada más, hay suplencia temporal de 30 días, no una suplencia definitiva. Entonces está una laguna también en el reglamento interior que rige al órgano interno de control. Entonces, tomando en consideración de que en el supuesto que el juzgado federal resuelva el amparo promovido por el número de amparo 831/2023, pudiera ser que ahí se tiene que postergar el procedimiento de designación del titular del OIC hasta que se quede resuelto el amparo. Pero por el otro amparo, si nada más hubiera uno de ellos, que es el último con la modificación del reglamento, ahí sí se puede proceder. ¿Por qué? Porque la suspensión no se concedió, que es por la modificación del reglamento. Pero el reglamento del OIC no dice nada referente a la suspensión, cuando hay una suspensión definitiva para un titular del OIC. Entonces, yo les podría sugerir que sí se tendrían que esperar, porque no, la norma hay lagunas en la norma. Ok, gracias, secretaria. No sé si alguien desea ser regidor Eduardo Alcaraz Conde. Muchas gracias. Sí, yo creo que aquí la preocupación de todos nosotros es, en este momento, cuando se dé su debido procedimiento para la selección, bueno, para la propuesta que hagan de parte de la sindicatura en procuración, y ahora sí elegir al titular, pues ya estaríamos en lo que comentas, secretaria. Pero en este momento yo creo que sí es muy importante, como dice América, ponernos de acuerdo en quién va a estar de encargado del despacho, ahorita, actualmente, independientemente de que se proponga, se vote, quién sería el titular. Estamos, yo creo, en dos etapas, pero sí sería muy conveniente, por el tema de transparencia y legalidad, darle esa legalidad, esa sustancia a quien se pueda quedar como encargado de despacho. Sí, por el interés social y el beneficio que es lo de la colectividad, se tiene que decidir por parte del Cabildo, si así lo considera, pues nombrar a alguien, tomando como base el reglamento interior que menciona que se puede en suplencia, pero es temporal, que sería por 30 días. Sí lo marca el reglamento interior, que puede hacer en esos términos. Pero alguien definitivo, no sé si ya procedió una suplencia temporal, si ya se otorgó a alguien una suplencia, pues sería, pues, esa laguna se puede permitir. Porque definitiva, una suspensión definitiva que rebase esos 30 días no lo menciona el reglamento. Bien, bueno, gracias. Pues yo creo que este es un tema de análisis que tendremos que hacer, pero de ya, porque no se puede seguir postergando, pues esto no se puede seguir alargando. Yo soy muy respetuoso, obviamente, de las leyes y sobre todo de los procedimientos. Hay procedimientos ahí que se tienen en los tribunales y obviamente vamos a ser respetuosos de ellos, pero sí es un tema que, como no queda claro, como está prácticamente, como se dice comúnmente en la laguna, hay una laguna ahí, pues sí tenemos que tomar una decisión como cabildo, para lo que estamos facultados en la representación. A mí en lo particular sí me gustaría solamente que respaldáramos jurídicamente bien el paso que vamos a dar y poder proceder en estos casos, porque pues no se puede tener, yo creo que podemos ser también omisos el hecho de no estar actuando en un tema que está quedando sin efecto, sin funcionalidad, y eso también puede ser un tema que obviamente no solamente no va a resolver muchos procesos que se tienen ahí o procedimientos que se tienen ahí, sino que además no se sigue con la vida en materia de lo que significa la revisión de la autoridad sancionadora que debiera estar en este momento pues activa, ¿no? Entonces, incluso está tengo entendido que se envió oficios, el titular, titular digo porque ya se sigue ahí, se le venció su plazo, sin embargo, no sabemos si es esto correcto o no, pero está en funciones o está presente el licenciado Rafael Padilla.
Habrá que ver entonces qué validez se tiene y qué se tiene que hacer, qué paso hay que seguir, pero este tema, qué bueno que lo traen al Cabildo y le agradezco a la regidora, porque sí es un asunto que preocupa. No nos podemos hacer como que nada pasa y que esto vaya creciendo. Entonces, yo sí los convoco a todos a que nos reunamos, analicemos este tema, consensemos, busquemos la mejor salida por el bien de la ciudadanía y no en lo particular de alguien en especial, sino de la ciudadanía en general y de la funcionalidad de esta administración, ¿no? Entonces, sí los convoco para que lo analicemos con calma y que la secretaria pudiera auxiliarnos ahí con toda la asesoría jurídica. Adelante, ciudadana regidora América Cintia. A mí nada más me gustaría que quedara muy claro lo que se está buscando con esta decisión y que nos queda bastante claro que estamos frente a una laguna, ¿no? Frente a un vacío que no lo tienen las adiciones ni las modificaciones que se hicieron al reglamento en relación al tema de la designación, selección y todo el procedimiento que tiene que ver con el órgano interno de control. Sin embargo, este reglamento, esos artículos ahorita están controvertidos. Ahora, ¿cuánto tiempo va a llevar resolver la controversia judicial? No lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros como garantes de legalidad, que somos este cuerpo colegiado, estamos obligados a resolver los problemas que se nos presentan. Y en ese sentido, no se trata de una cuestión ajena a nuestras facultades, ¿no? El proponer alternativas, eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué alternativas que sean jurídicamente correctas podemos llevar a cabo? Y frente a ese vacío, tanto la ley de gobierno municipal como el reglamento de gobierno municipal habla que la máxima autoridad frente a los vacíos o frente a las lagunas, la máxima autoridad para decidir es Cabildo. Entonces nosotros deberemos de resolver esa situación. Nombrar un titular ahorita, pues no, efectivamente no podemos porque ninguna ley, ningún reglamento nos faculta. Sin embargo, a alguien debemos de legitimar, a alguien debemos dar autorización para que bajo una figura como de encargado de despacho, de manera provisional, ejerce estas funciones, porque mientras no va a haber nadie que sustancie y resuelva lo que está pendiente en el órgano interno de control, y eso es desde octubre. Estamos a noviembre, vamos a cerrar el año sin un encargado del órgano interno de control en tanto se lleve a cabo el procedimiento o en tanto se pueda restituir este procedimiento que efectivamente debe titular la síndica procuradora, esa es su facultad, pero en tanto no se resuelva en ese sentido, ¿cómo lo vamos a resolver, compañeros? No sabemos. Igual llega el próximo año y los procedimientos judiciales sabemos que no es de un mes, 2 meses, entonces vamos a seguir sin hacer nada, va a seguir paralizado el órgano interno de control. Entonces ya llevamos 2 meses y contando. Por eso es que expongo este tema, porque como cuerpo colegiado, repito, tenemos la facultad para votarlo, para discutirlo, deliberarlo y continuar con la vía que mejor resulte, porque efectivamente, como lo menciona la secretaria, es un tema de interés social y es un tema de interés público, y nosotros hasta ahorita estamos siendo omisos. Muy bien, gracias, regidora. Sí, efectivamente, entonces que esto sea rápido, incluso, ¿por qué no? En este caso, apelar a quien tiene la facultad, que es la síndica procuradora, y que pudiéramos sentarnos como servidores públicos, a ponernos de acuerdo en ese sentido, que apelamos a esa voluntad de la síndica y que podamos establecer un acuerdo en el sentido de que esto pueda salir de la mejor manera. Yo en lo particular, y no creo que alguno de ustedes tenga un interés en especial en alguien, o sea, no es un asunto, nunca lo hemos sugerido así, en absoluto, nadie. Lo único que buscamos es que este órgano funcione. Entonces, si hay disposición, con mucho gusto, de que nos reunamos ustedes, y también hay disposición en este caso de quien tiene la facultad, aclaro, de quien tiene la facultad, obviamente, y que se le respeta su facultad, que es la síndico, pues con mucho gusto pudiéramos caminar, ¿no? Pues ahí está el tema. Habrá que pues analizarlo y, ¿por qué no solicitarle a la síndico una reunión para ese efecto, si es posible? No sé si usted esté de acuerdo, síndica, en que nos podamos reunir en la búsqueda de una solución a este problema.
Sí, alcalde y compañeros, hacer la aclaración pues que la sindicatura también ya estuvo haciendo pues un análisis y cómo no, con gusto lo vemos. Muy bien, entonces podemos establecer una fecha antes de que se cierre la sesión para no se quede como una laguna también de quién convoca a quién, ¿no? Adelante, regidora. Sí, sí, en aras de no quedarnos con los brazos cruzados y con todos los fundamentos que ya expusieron todos, a mí me gustaría que quedara sentado en acta la buena fe que tenemos todos de actuar, ¿no? Y que la síndica procuradora quedáramos aquí con una fecha de dónde reunirnos y hacer ese compromiso y que ya quede establecido, que nos dijéramos qué día y a qué horas y en dónde nos vamos a reunir, a hacer el compromiso. Gracias. Muy bien, propuestas. Adelante, regidor Roberto. Agotar un término de 30 días con un interino hasta que no se resuelva el amparo para que entregue el cargo Padilla, ¿no? O sea, un lapso de 30 días para que se resuelva ese tema. Yo creo que primero es la reunión. Sí, porque es en función, no se trata de imponer decisiones unilaterales ni quién tiene más fuerza en no es un asunto de medir fuerza, es un asunto de consenso. Ya creo que la ciudadanía lo que busca es que nosotros caminemos, demos resultados. Entonces vamos poniéndole fecha, día y hora, ustedes propongan. La próxima semana pudiera ser el día lunes. El lunes, pondría el lunes a las 12 del mediodía. 12 del día, ¿me parece correcto? Sí, pero que estemos todos los regidores, la síndica, todos los involucrados, ¿no? Sí. Para sacar un consenso y pues poder llegar ya a una determinación, a un acuerdo para llenar ese vacío. Muy bien. De acuerdo, regidor Jesús Luna. Lo sometemos a consideración, compañeros. Si están todos de acuerdo, síndica, regidores, regidoras, ¿Lunes a qué hora? de que nos reunamos, propone a las 12 del regidor. Entonces sería el próximo lunes 27 a las 12 del día. Precisamente lo podemos hacer aquí mismo, en el salón de Cabildo. Sí, para que se proyecte y lo que se tenga que y analice. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa reunión de trabajo, entonces lo sometemos a consideración, compañeras, compañeros, quienes estén de acuerdo, que el próximo lunes 27 a las 12 del día podamos reunirnos con los regidores, un servidor, secretaria, síndica, procurador, área jurídica, para establecer un compromiso en este sentido del órgano interno de control, a favor de manifestarlo levantando su mano. Bien, se aprueba por unanimidad, entonces quedamos en esa fecha, lunes 12 del día, en este mismo lugar. Muchísimas gracias, regidora, regidores, síndica, procurador. Bien, continuamos con el siguiente posicionamiento del regidor Martín Pérez Torres. Adelante, regidor, tiene uso de la voz. Ya le olvidó. No, miren, vean la importancia de lo que acaba de ocurrir ahorita, del vacío o de la laguna que se tiene con el titular del órgano interno de control por el tema que voy a traer a relucir a este cabildo. Hoy se sustancia y se determina o si es correcto, si hay algún tipo de sanción o derivado de ahí se lleva incluso a presentar las denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa o ante la autoridad competente que es la Fiscalía o ante la Fiscalía Anticorrupción. Y es sumamente importante porque hoy las ciudadanas y los ciudadanos siempre están más al pendiente del desempeño del trabajo, de la transparencia y de la rendición de cuentas. La semana pasada, en el Congreso del Estado, el Pleno, la cuenta pública de Mazatlán, decidió regresarla a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización, en su trabajo de revisión, mandaba un dictamen con la cuenta no aprobada de Culiacán y de Mazatlán en particular, y la semana pasada la regresan de nueva cuenta a la comisión y el día martes 21 regresan de nueva cuenta los dictámenes al Pleno del Congreso con las cuentas públicas ya aprobadas.
Y yo ayer observaba, y te lo reconozco, presidente, pues el aplomo y la entereza de poder tratar los temas, ¿no? Si bien es cierto, hace una aclaración y una precisión que no fue en el periodo que has estado como presidente, yo creo que sí es importante que también los mazatlecos sepan de lo que hicieron las y los diputados que votaron por esas cuentas públicas. Recordemos que en el 2022 Mazatlán vivió un proceso en el cual derivó en que se nombró a un presidente municipal. Y en ese proceso, pues hubo situaciones que se presentaron. Y en lo personal, me parece, pues no sé qué calificativo ponerle el hecho de que hayan regresado la cuenta pública de Mazatlán, que estaba no aprobada, y la hayan vuelto al Pleno como aprobada. Porque se dieron, ellos hablaban en la Comisión de Fiscalización que se había dado un incremento en la nómina, algo así, el rubro número 1000, que es de personal, alrededor del 40%, de 300 millones de pesos, un incremento, hablaban de un desorden administrativo, y pues es difícil, pues, verlo como ciudadano, que de repente en Mazatlán como que no pasa nada, ¿no? Y ves que la justicia en otras, por ejemplo en Culiacán, pues fue rápida y expedita. En Mazatlán, pues no ha pasado nada. O sea, sigue estando en el letargo y en el letargo. Por eso yo decía la importancia del tema del titular del órgano interno de control. En esa declaración el presidente decía, Edgar decía, es correcto que no se apruebe la cuenta pública del Acuario Mazatlán porque hay irregularidades. Creo que no es echarle tierra a nadie, sino reconocer lo que hay y, como digo, solventar lo que se pueda solventar en el caso del municipio de Mazatlán, pero también responsabilizar a quien se tenga que responsabilizar y actuar ante las autoridades correspondientes, ante quien se tenga que presentar las denuncias correspondientes, porque no es posible que no pase nada. O sea, yo creo que esa parte sería imperdonable para los mazatlecos, porque estamos con una nueva integración de un cabildo, con un nuevo presidente municipal, y resulta que el Congreso dice, no, que se apruebe la cuenta pública. Y yo quiero ser bien claro, me tocó ser diputado, me tocó ser parte de la Comisión de Fiscalización, y yo fui bien claro con mi bancada, yo no voy a intercambiar cuentas públicas nuestras por las de otros colores. Lo que está mal y no tiene vuelta de hoja. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Sí, efectivamente. Bueno, ahorita voy a comentar. Primeramente le cedo el uso de la voz a la síndica procuradora. Adelante. Muchísimas gracias, alcalde. De acuerdo con el regidor Martín Pérez. Y por lo mismo que se dan todas estas situaciones, yo invito también a que analicemos cuántos reglamentos tenemos aquí en el ayuntamiento, cuántos se han actualizado y cuántos nos faltan por actualizar. Precisamente es muy importante para nosotros las áreas fiscalizadoras que los reglamentos también estén actualizados. Entonces, ¿cuántos llevamos cada uno de nosotros en este sentido, no? Llevamos más de 2 años en la administración, ya no nos quedan algunos meses. Entonces sí es muy importante y ojalá que esta administración terminara pues con todos estos reglamentos actualizados. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, síndico. Muy bien, la regidora Claudia Peñachico tiene el uso de la voz. Sí, con su permiso. Precisamente yo tengo el listado, síndica, de los proyectos y reglamentos y las reformas que hemos hecho y sí hemos avanzado. Aún no hemos terminado, pero seguimos haciéndolo. Voy a señalarlos. Los nuevos reglamentos expedidos el bando de policía, buen gobierno y de justicia cívica del municipio de Mazatlán, en el decreto municipal número 16. El reglamento de construcción para el municipio de Mazatlán, Sinaloa, en el decreto municipal número 17. El reglamento del archivo municipal de Mazatlán, en el decreto número 19. La disolución, liquidación y extinción del organismo público descentralizado paramunicipal denominado Acuario. El reglamento interior del órgano interno de control, que
es en el acuerdo número 34. Y el acuerdo por el que se establece la operación de vías preferenciales también en el municipio de Mazatlán. Hemos hecho reformas, adiciones y derogaciones. Reformas y adiciones y derogaciones en el reglamento interior del Instituto Municipal de Deportes. Reforma y adición al reglamento de la Administración Pública del municipio de Mazatlán. Se han adicionado el reglamento de Administración Pública del municipio en el decreto número 23. También hay reformas y adiciones en el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. También hay adiciones al reglamento de adquisiciones, arrendamiento y servicios del municipio de Mazatlán. También en las adquisiciones y arrendamientos. También tenemos en el reglamento de gobierno, que este fue en el decreto número 35. Y tenemos también varios proyectos que están haciéndose, como el de comercio en vía pública, el comercio en mercados públicos, de transparencia y acceso a la información pública, el reglamento del comité de planeación y el proyecto de reglamento del sistema municipal anticorrupción. Sí hay resultados, síndica. Bien, gracias, regidora Claudia Peña Chico. Dijera el regidor Martín, ya me perdí un poquito aquí, pero está bien, está el tema de las cuentas públicas. Yo sí aclaro un tema, y siempre he reconocido que no ocultamos información de lo que está mal, siempre lo hemos dicho, está mal, y como autoridad, ¿qué tenemos que hacer? Estamos obligados, aunque no haya sido nuestro periodo, a darle seguimiento y subsanar. Esa es la obligación, porque estamos representando un ente público en donde tenemos esa obligación de subsanar, como lo estamos haciendo con el tema de los 800 millones observados en el tema federal, que nos ha llevado con vueltas y temas de agenda en la federación, en la auditoría federal, para el tema precisamente de poder llegar a concluir ese tema, o subsanar lo que se pueda subsanar y denunciar lo que se tenga que denunciar, y por supuesto pues que se aplique lo que se tenga que aplicar al respecto en ese sentido, pero sí tenemos que no pasar de largo esos temas, porque también llevamos corresponsabilidad en el sentido de no actuar. Entonces, por esa razón, pues yo acudo al Congreso apelando el tema de que en este caso había una cuenta pública en donde a Mazatlán le afecta. Por supuesto, a nosotros como administración nos va a afectar que las cuentas públicas de Mazatlán estén reprobadas. No con eso estamos exonerando a quienes tienen responsabilidad, ¿no? Aclaro, eso son dos cosas muy distintas. La exoneración, no estamos de acuerdo en ello, que las autoridades sigan su proceso, y nosotros sí subsanar lo que nos están pidiendo que subsanemos. Pero al respecto sí, pues aclaro, vamos a continuar por esa vía, tratando de atender y sí exigir que se aplique lo que se tenga que aplicar con aquellos que pues desafortunadamente pues le han causado daño al erario, ¿no? Gracias. Bien, con respecto, se concluye con ese posicionamiento del regidor Martín Pérez Torres. Yo tenía dos puntos, uno el que ya vimos del tema de la playa, y uno más nada más informativo. Recibí un oficio del secretario general del Congreso, en donde nos convocan. Normalmente este tipo de reuniones se hacen en el Salón Constituyente del Congreso del Estado, en Culiacán. Son reuniones para el tema de la, es una invitación a una reunión de trabajo con la finalidad de realizar una valoración conjunta respecto a la iniciativa de decreto mediante el cual se establecen los valores unitarios del suelo y de las construcciones de su municipio para el ejercicio fiscal 2024. Este tipo de reuniones las están haciendo zonales. Entonces, hoy le corresponde a Mazatlán y todos los alcaldes del sur para el tratamiento específico de este tema, ¿no? Se nos convocó a los alcaldes, es para que estén informados, alcaldes, y obviamente el titular de ingreso en este caso, que es el que lleva el tema, y con el apoyo pues del personal que le sabe a estos temas catastrales. La reunión es hoy a las 18 horas, las 6 de la tarde, en este salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento. Aclaro, nos solicitaron que pudiéramos hacerlo aquí, nosotros con mucho gusto, pero somos invitados a esa reunión, no somos convocantes, para que estén informados, y
lo que ahí se derive, pues obviamente informaremos con prontitud a este cabildo, ¿no? Para estar informados. Bien, muchísimas gracias. Es cuanto en ese tema y pasamos al punto 11º, que tiene que ver con la clausura de la sesión. Gracias. Bien, conforme a este punto 10º del orden del día, que se refiere a la clausura de la sesión, se declara formalmente clausurada la sesión ordinaria de Cabildo número 50, siendo prácticamente las 13 horas con 45 minutos de este día 23 de noviembre del 2023. A todas